Muy, pero muy buenas amigos del mundo, amigos argentinos, patriotas. Realmente hoy es un programa memorable y un programa inolvidable para todos los que tenemos a las Malvinas en nuestros corazones. Porque, bueno, a 40 años justamente de la gesta sucedieron hechos sumamente dolorosos. Uno de ellos fue nada más ni nada menos que la pérdida del Belgrano. Pero esto permitió también demostrar la heroicidad con la que contábamos en nuestras fuerzas. Y bueno, para estos 40 años tuvimos la suerte de poder juntar a 3 héroes que nos van a contar nada más ni nada menos lo que cada uno hizo desde su puesto de combate para lograr lo que se llamó el rescate del Belgrano. Un hecho inédito que además cambió prácticamente la historia naval, no solo de los rescates, sino también de los operativos navales. Por eso quiero darle la bienvenida primeramente al piloto del Neptune que rescató al Belgrano, al teniente de navío Luis Guillermo Arvini. Muy buenas, ¿cómo le va, teniente? Muy bien. Buenas tardes, muy bien. Bueno, aquí estamos dispuestos a hablar un poco de lo que nos pregunten y de Malvinas, que es el máximo orgullo profesional que tengo. Bueno, también está con nosotros Juan Vera, el cabo principal, Juan Vera, bueno, encargado no solo de la parte, ¿cómo podríamos denominar, Juan? Integrante del equipo de operaciones del barco. Eso, integrante de la operación, nada más ni nada menos, equipo de operaciones. Y bueno, y pieza fundamental en el rescate, como nos contará, en el rescate del Belgrano. Y bueno, y también con nosotros el teniente de corbeta Alberto Andersen, quien a su vez que era jefe de operaciones, también era en el Neptune el navegante. ¿Es así? ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Sí, era el oficial de control operativo en la tripulación del Neptune y además acumulaba la función de navegante. Bueno, hecha la presentación, como nos corresponde, simplemente cabe decir que, bueno, lamentablemente, un 2 de mayo, el Belgrano es bombardeado por el Conqueror, traicioneramente, ¿no? Y una vez hundido, no quedaba otra más que organizar un operativo de rescate. Cuando se enteran que ha sido hundido el crucero General Belgrano, ¿pensaron que iba a ser fácil el rescate o encontrarlo? Sí y no. El primer vuelo no. ¿Por qué? Porque era de noche y las balsas no salen en el radar. Entonces vos tenés que hacer la exploración visual. El mar era un maremoto. Las balsas son sumamente chicas desde el avión. Era nocturno, llovía, medio aguanieve, todo eso. Entonces el otro avión, el Dopapa 112, voló toda la noche, 7 horas y media, y no los encontró. Nosotros nos mandaron para reemplazarlo a él. Y a las 6:30, 7 de la mañana más o menos, intercambiaron acá el navegante y bueno, los comandantes, el CITREPSAR que se llama, que es la situación de la zona de operaciones donde habían hundido el Belgrano. Te pasan todos los datos de viento, de marea, de mar, y el primer punto dato donde fue hundido. Entonces, ¿para qué? Para actualizarlo y a partir de ahí ir a iniciar la búsqueda al nuevo punto dato, no donde claro. Se hundió, porque las balsas derivan, ¿no es cierto? Y el viento que había y todo eso, derivaron muchísimo. 120 kilómetros estaban, ¿no? 100 estaban de los destructores. O sea, cuando nosotros los detectábamos, sí, estaban a 60 millas los destructores de las balsas. Así que bueno, el jefe de operaciones,
que fue jefe de Estado Mayor acá, que era el teniente navío Pestalardo, compañero mío, decía que era medio un imposible, ¿no es cierto?, el tiempo que tenían que emplear en hacer la búsqueda para detectarlos, para localizarlos si es que no tenían aviación. Así que bueno, ahí se pasaron los datos. Y así empezó. Así empezó, sí. ¿Es tu vuelo el que detecta la mancha de petróleo? Sí. Sí, nosotros cuando salimos en el segundo vuelo el 3 de mayo a la mañana, salimos con una información que nos había traído el teniente Proni, que había sido el vuelo de la noche, que fue fundamental para nosotros, que fue que no había buques ingleses en la zona de operaciones. Eso transmitió una gran tranquilidad y una facilidad para desarrollar la tarea de búsqueda sin la preocupación de que había buques enemigos en el área. Y sí, fuimos al punto dato de hundimiento, que era lo único que teníamos en ese momento. No había otra información. Y ahí empezamos a desarrollar un patrón de búsqueda que terminó con el encuentro de la mancha de aceite. Lo que ocurrió con el momento de la mancha de aceite coincidió con la detección de una posible estela de submarino que avistó el vigía de proa. Y eso derivó finalmente en una distracción de la búsqueda porque el destructor Piedrabuena, que se encontraba, el comandante se encontraba como comandante de escena de acción, al informarle a nosotros que teníamos un probable submarino en el área, nos ordenó abandonar la búsqueda de los náufragos y dedicarnos a la guerra antisubmarina en apoyo a los dos destructores. Entonces no hubo mucho tiempo de pensar qué podíamos hacer entre los dos puntos que conocíamos, el punto dato del hundimiento y la mancha de aceite. Tuvimos 2 horas dedicados a la búsqueda antisubmarina. Juan, vos y todos los sobrevivientes del Belgrano, afortunadamente estaban juntos, ¿no? Imagínate vos, estábamos en un cuadradito así, equipado para 20 personas, y nosotros éramos 32. ¿En tu balsa cuántos había? En la balsa mía. En tu balsa. Con lo cual no estábamos cómodos, pero sí nos dio una posibilidad, esto con el diario del lunes, ¿no? Esa cantidad que éramos nos ayudó a preservar un poco el calor y a que ninguno de nosotros muriera por hipotermia. Más estabilidad también, imagino, ¿no? Y la estabilidad también puede ser que haya servido un poco para contener, pero había mucho mar, habían olas de 7, 8 metros de alto. Era un desastre. Nosotros cuando desembarcamos atamos muchas balsas entre nosotros entendiendo que eso nos daba más cuerpo, pero con el movimiento del mar se entró a romper la soga con la que estaban atados y corríamos el riesgo de hecho muchas balsas se pincharon por eso. Arrancaban la soga con la que nos habíamos atado y se pinchaban y bueno, traían más problemas. Eran olas de casi hasta 10 metros de Así dicen, altura. lo que pasa es que uno, imagínate, yo te cuento lo que veo, sentís que te vas para arriba como un ascensor y de pronto... Y de golpe te quedaste en el aire y te viniste para abajo. Hay balsas que se han dado vueltas. Mirá, nos salvamos 770. De 1093. Sí, desembarcamos en ese momento del barco. Yo escribí en un momento una alegoría. 300 habían sacado el pasaje inmediato para partir. Desembarcamos 793 y sobrevivimos a las 24 o 72 horas que estuvimos en el agua, 770. Hay una antena que aparece por ahí en tu balsa. ¿Apareció o vos la manoteaste, la llevaste? ¿Cómo fue? No. La balsa tenía por rol. Sí. En el barco se divide la dotación se divide en roles, rol de abandono, rol de combate, rol de contraincendio, hay roles. Las balsas también tenían asignado un rol y a la balsa nuestra, porque estaba integrada por operaciones y comunicaciones, llevábamos un equipo de radio que se llama, o le decíamos Survivor, que era para estas eventualidades, habían 4 o 5 en el barco. Bueno, Teniente Arvini, lo que uno tiene delante suyo son
las balsas que estaban buscando hacía cuántos días. La localización inicial se logró a las 24 horas aproximadamente. ¿Los otros aviones llegaron a encontrar algunas balsas? Después sí, cuando tenés el punto dato, las balsas no es que se alejan todas. No estaban más todas o menos juntas, sino que... derivan juntas, porque están sometidas a la misma inclemencia del tiempo. El mar, el viento sobre todo, el combustible. El combustible era una línea, ¿no es cierto?, como de kilómetro y pico, delgada, y ahí a lo largo. Entonces vos decís, 1000 y pico de hombres y no hay nada, absolutamente nada. Era el mar, el cielo y nosotros volando, que no nos veíamos a nosotros, ¿cierto? Pero solamente el combustible. El alma se te viene abajo, se te estruja todo y tenés que reponerte para continuar la tarea. Por suerte, digamos, al cabo de 2 horas, se ordenó continuar la búsqueda. Al principio, sobre el punto dato, que lo vimos ahí sobre la marcha, nosotros seguimos en la dirección del viento, para encontrarla de lleno nomás. Claro. 50 millas náuticas, 100 kilómetros en la dirección del viento. Y no encontramos nada. Y bueno, ya era demasiado, ¿no? Porque teóricamente los cálculos eran que habían derivado 30 millas. ¿Y la nafta? Bueno, la nafta el Neptune tiene, ¿no es cierto? Pero todavía estábamos le quedaba para arriba, ¿no es cierto? Eso era al principio, a las 3 horas, 4 horas de vuelo. Así que yo una vez le volé al Neptune 13 horas y media. En a las 9 horas y media consumimos todo. Entonces, tuvimos que volver y hacer la búsqueda. Cuando nos liberó el comandante en escena, otra vez la cuadrada expandida, y ahí empezamos. Y fue la cuadrada expandida, ya fue más para adelante, y entonces eso posibilitó que luego, en el interín, antes de eso, el navegante nos tira la gran novedad: señor, estamos en lotería. O sea que, si me permite... En Anderson, ese segundo te lo completo ahí así sí. le da. Como yo ya sé lo que tiene que ocurrir, ¿no es cierto? Te tenés que ir al aeropuerto, porque si no llegás, así que yo, tenés que hacer alternativa Gallego, alternativa Ushuaia. Y bueno, eso te daba más horas en zona de operación. Entonces yo le digo al comandante: señor, acá se ha muerto mucha gente, y si no los encontramos bien en la noche, se va a morir mucha gente más todavía. Entonces, vamos, dijo, bueno, y a ver, vamos a la isla de los Estados, y eso nos da 2 horas más de vuelo. A lo sumo, nos planchamos al lado del petrolero, que nos tiene una lancha y nos rescata a nosotros. Claro. Pero eso nos daba 2 horas más de las que habíamos volado en zona de operaciones para buscar a los náufragos. Bueno, se seguía con todo el ánimo la búsqueda visual, ¿no es cierto?, ya recuperado del punto dato, y Dios nos puso las balsas ahí al lado a la 1:30, abajo. Primero en verlos fue el vigía de proa, Ramón Leiva. Fuimos los primeros, pero bueno, Ramón Leiva. siempre dice don Ramón, ¿no? Don Así Ramón. Ramón Leiva, Ramón, que lamentablemente falleció hace 2 años, el 6 de marzo. y Ramón Leiva inmediatamente te comunica a vos. No, las Ramón 11 Leiva lo balsas, dice, no, lo dice larga. por Interfón, que es, A todos. es una radio común a todos los puestos en el avión. Gritó a las 11 balsa. Simultáneamente la cabina los ve también. Sí. Y gritaron balsa, ahí se escuchó ahí también toda balsa a la la vista. circulación. Y bueno, ahí fue una gran algarabía dentro del avión. Me imagino la alegría que debe ser, ¿no? Sí. Es terrible. Es inconmensurable. No, Por algo, extraordinario. las medallas más valiosas no solo son al combate, sino también al rescate Sí. de, Que es ¿no?, una operación de combate de los también. compañeros. Es ¿no? una operación de combate, de rescate. Provocó un error tanta alegría a bordo del avión. No me digas, cuéntemela, aunque sea...
Yo acumulaba las funciones de control operativo, oficial de control operativo y navegante. Sí. Frente a la localización de lo que uno está buscando, en este caso de las balsas, el navegante tenía como función congelar la posición del navegador, del VLF Omega, no existía GPS en esa época, para que quedase congelada la latitud y la longitud. Y el oficial de control operativo lo que tenía que hacer era lanzar marcas humosas. En el momento que se grita balsas a la vista, yo tenía a mi izquierda al suboficial Juan Carlos Olivera, que era el operador antisubmarino, y a mi derecha lo tenía al suboficial José Ledesma, que era el radarista. Esos dos se desataron, cuando escucharon ese grito, se desataron, saltaron del asiento y empezaron a saltar atrás mío y a abrazarse. Ahí se olvidaron de marcar. Eso no tenía nada que hacer, el que tenía que hacer la cosa era yo. Y yo me desato también, yo también me desato y a la pasada congelé el navegador, la posición del navegador. Y me empecé a abrazar con los suboficiales, a gritar adentro ahí en el pequeño espacio que tenía el avión, empecé a gritar de la alegría que teníamos. Y en eso el mecánico corre la cortinita de la cabina del avión y nos gritaba que nos sentáramos, que nos sentáramos, que nos sentáramos. Bueno, cuando nos sentamos, me vuelvo a poner los auriculares, Pérez Roca hablaba de cualquier cosa que sea menos lindo, hablaba de todo. Pérez Roca, que era el comandante del avión. Pérez Roca era el comandante del avión. Copiloto mío en ese entonces, pero era el comandante de toda la fuerza de exploración. Me hace la pregunta de rigor. ¿Tiene la posición? Sí, señor. ¿Tiró marcas de humo? Cuando me preguntó si había tirado, yo me quería morir. ¿Por qué? Porque la marca de humo, ¿para qué sirve? Es una bombita que larga el avión, toma contacto con el agua de mar y comienza a salir una columna de humo. Eso sirve para que el piloto tenga una referencia visual a dónde volver en el medio de la mar, para retomar el punto. Sirve para eso. Pero en este caso en particular también servía para levantar enormemente la moral en el náufrago, porque una cosa es que crean que lo viste porque vieron pasar el avión, y otra cosa es que vean que le cae la bombita al lado y que está saliendo humo. Es que es un salvavidas. Claro. Entonces, psicológico. No había tirado las marcas de humo. Entonces, lo tenía que llevar con el GPS, otra vez. Con la posición que tenía en el VLF Omega, tratar de orientarlo hacia el punto donde lo habíamos visto. Y el problema de las olas, 8 metros, en un instante la ola está en la cresta, la balsa está en la cresta, y en el instante siguiente está en el valle. Y si vos no viste, no enfocaste la vista, el vigía no enfocó justo la vista, en el momento que la balsa está en la cresta, no la ves a la balsa. Y estuvimos 25 minutos buscándolo nuevamente. Yendo, pasando por el punto donde lo habíamos visto hasta poder volverlo a ver. A las 2 menos cuarto los volvimos a ver. Impresionante. Ahora, hay algo acá curioso, que es acá el cabo principal, justamente mencioné lo de la radio, porque él aparentemente nos cuenta que puso a funcionar la radio, ¿no? Y tiraste una señal. Esa comunicación, si bien la posición que estimaba el náufrago que hizo esa comunicación era totalmente errónea, no estaban en esa posición, entonces estaba muchísimo más al sudeste, igual lo que a nosotros nos dio la certeza fue el primer indicio cierto de que había balsas y náufragos flotando en el mar, porque hasta ese momento lo único que sabíamos es que el crucero se había hundido, pero no sabíamos si había balsas, nadie sabía si había balsas flotando en el agua. Esa comunicación nos dio esa certeza a nosotros, la certeza de que había gente flotando en el agua. Juan, ¿y vos cómo se te ocurrió poner en marcha ese aparato en medio? Porque agua, viento, olas. Ahí estaba la radio y a cerca de mediodía, porque no teníamos ningún reloj, se preparó el equipo, el Survivor, se extendió la antena, es un pendorcho largo como de 10 metros, que era casi imposible sostener, y se empezó a transmitir. El primero que empezó a transmitir era un suboficial primero, radio, y que no nos gustó a nosotros, todos los que estábamos en la balsa, decía me dé. Y como no nos parecía, porque nosotros escuchábamos Mayday. Claro. Entonces, Mayday. Claro, él decía me dé, y le sacamos el micro,
y se lo agarró un cabo principal, otro, un radio, Sí. y empezó a decir Mayday, Mayday, aquí balsa, y la posición la dio el teniente Torrontegui, más o menos, por el cálculo de esto de la distancia, la diferencia que nunca calculamos nosotros que habíamos navegado tanto. Por eso es al barco puede haber sido hundido a esa distancia. Claro, pero a de la isla de los 102 Estados, kilómetros. pero, navegamos 120 kilómetros, según lo que dicen ellos, de donde estaba la última posición del crucero, alejándonos. El tipo... Claro, cuando los detectamos, Claro. cuando los localizamos, los destructores estaban a 60 millas, Claro, 120, sí. pero ya habían transcurrido 6 horas y pico. Y de ahí hasta que llegaran a la balsa. A eso es lo que voy, o sea que estaban Navegamos. Antes que nos gane el tiempo. Y Juan, bueno, llegan a decir Mayday, ¿no? Sí, y luego hay una comunicación se que interceptó. dice que no nos habían, que no nos estaban buscando, que no sabían. Eso nos bajó la moral. Pero ¿Quién dijo eso? 3 segundos, 5 segundos después, porque el hombre seguía transmitiendo, dice, aquí avión de la Armada, dice que le repetía le contesta. este hombre, nos dice a nosotros, veo una balsa, veo otra balsa y pasa el avión por encima nuestro. Ay, Dios mío. Esto es lo que yo puedo contar y lo cuento por Lo viste, memoria vos viste. auditiva del hombre que lo transmitía. Y vos viste Yo- el avión que era el Neptune de... No vimos nada, estábamos abajo de un techo nosotros. Pero imagínate el ruido, El ruido, claro, por lo escuchar ese menos. ruido pasar por encima de nosotros, nos vino el alma del cuerpo. Porque la verdad que estábamos... O sea que tampoco, si hubieran tirado la boya de humo, tampoco... No, porque no era la única balsa, había gente que miraba. Ah, La de humo es más para el piloto. para el Sí, piloto, es para pilotos. va más para el piloto. Es para pilotos. La verdad que no, solamente a mí me queda agradecerles, pero no saben cuánto este momento maravilloso que por suerte quedará para la historia, y pedirles simplemente en un minutito cada uno que me cuenten y me digan de corazón lo que fue haber vivido esa experiencia y bueno, y cómo sienten las Malvinas hoy. Nada más, teniente. Bueno, te comento la parte más interesante, ¿no es cierto? Luego de la gran algarabía, listo, yo que había hecho supervivencia en el mar y tuve el mismo frío y todo eso, nos tiramos con el avión arriba de la balsa y le aleteábamos para que supieran que lo estábamos detectando. Listo. Ahí mismo nos subimos para que los destructores nos tomaran en su radar. Es decir, están acá abajo. Ellos habían puesto rumbo a la localización y a máxima velocidad compatible con el estado de mar. Listo. Ahí nos salva primero él, ¿no es cierto? Después nos tiraba noticias siempre que eran un poco traumáticas, ¿no? Pero después el mecánico dice, señor, ya los localizamos, ya los tenemos, no tenemos combustible, vámonos de acá porque nos van a tener que venir a buscar a nosotros. Bueno, ahí damos la vuelta, línea recta a los destructores y también bajo y los destructores, hoy decía cómo era el estado de mar, las balsas. El destructor, Sí. yo le pasé a la altura del puente, el destructor levantaba la proa y se veía desde la punta, la roda, Sí. hasta la mitad del barco en el aire. Veías todo abajo. Y después Todo caía. bajaba. ¡Buah! Y el mar lo tapaba todo con el splash. Así que iban a tanta velocidad compatible, Sí, o sea, sí, daban más velocidad porque estaban desesperados por llegar a las balsas. Se les rompió el cañón, se les salió de los sí, bulones, ¿no es cierto? Bueno, por la desesperación que tenían de ir a las balsas. Teniente. Y ahí Nos otra quedan vez, un minuto para cada uno. bueno, yo ¿Tiempo yo? sintetizo. Sí, Dale, por vos. favor. Tema El de las Malvinas era algo que cuando era chico, cuando yo era escolar, Sí. 60 años, 64, 65, 66, 67, pongámoslo en contexto, Naciones Unidas, resolución de las Naciones Unidas del 65. En los contenidos de la currícula de casi todas las escuelas del país estaban las Malvinas son argentinas. Eso estaba grabado en la generación mía, estaba grabado a fuego. Eso explica la gran alegría que uno tuvo cuando se enteró, en la oportunidad que se enteró, de que íbamos a recuperar Malvinas. Yo me enteré
el 23 de marzo que íbamos a recuperar Malvinas, y eso a mí me produjo una gran alegría. Descartaba por completo de que pudiésemos ir a una guerra con Inglaterra. Así que suponía, de alguna forma, de que las Malvinas volvían a ser nuestras. Bueno, ese mismo fervor que existía en esos años y que quedó, de alguna manera, es lo que uno podría encontrar como causa a esa algarabía general que se produjo el 2 de abril cuando la población entera se enteró de la recuperación. Eso es lo que hay que tratar de instalar ahora nuevamente. Y por suerte yo estoy viendo que los chicos de alguna forma van incorporando eso mismo que teníamos nosotros en aquellas generaciones. De a poco van incorporando ese sentimiento por Malvinas, porque es lo único que va a lograr que en un futuro, quién sabe cuánto, las Malvinas definitivamente sean incorporadas al donde pertenece, al territorio argentino. Así que bueno, la idea que quiero transmitir es que, sobre todo para las futuras generaciones, es de que no decaigan en el esfuerzo de mantener la llama viva, porque es la única manera de conseguir el objetivo final. Gracias por el legado que nos están dejando, y bueno, Juancito, vos como superviviente o sobreviviente del Belgrano, te toca cerrar esto con tus sentimientos sobre Malvinas, ¿no? Vamos por el mensaje, porque lo que acaba de decir él yo lo tomo con 5 años de anticipación de la resolución de Naciones Unidas del año 60, que habla de que todos los pueblos del mundo tienen que ser libres, y para tener esa libertad lo único que necesitan es reclamarla, y se les debe devolver la libertad política, la libertad económica y la integridad territorial. Lo que le falta a la Argentina es recuperar su integridad territorial, que va de acá, en la provincia grande de Tierra del Fuego, hasta la Antártida, pasa por la isla Georgia, la Sangui, y vuelve por Malvinas y llega nuevamente a la isla grande de Tierra del Fuego. Ese es nuestro territorio, lo ha sido siempre. Las Malvinas se descubrieron el 28 de julio de 1520, y eso lo tienen que saber todos. Estoy transitando 71 años, pero espero, antes de partir, biológicamente hablando, recuperar eso, y eso se puede lograr con política, porque no es necesario utilizar la fuerza, sino la fuerza de la razón que nos da la integridad territorial que se promovió en el año 60 en las Naciones Unidas. Somos parte de eso, y tenemos que decirle a los ingleses: fuera ingleses de Malvinas, fuera la invasión de nuestro país. Muchísimas gracias, Arvini. Además de un teniente corbeta, un héroe, y con más de 23 acciones de combate que lo convierten en un piloto único en la fuerza. Bueno, Juancito Vera, un sobreviviente extraordinario, porque con tu corazón pudiste también unir a tus compañeros en la balsa. Y bueno, Andersen, qué decir de si no estuvieras ahí y no hubieras marcado el punto. El punto, además, ¿no? Hoy contábamos otra historia. Estarías acá reclamando por la no me echen la culpa a mí de que estoy acá. Acá están los culpables. Exactamente. Gracias. Corolario. Y para recuperar las Malvinas, la guerra es mala. Siempre es mala la guerra. No es buena. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que preparar al pueblo de la nación argentina con el estudio, alcanzar el máximo nivel de estudio, el máximo nivel de inteligencia, para obrar en consecuencia. Y con la inteligencia, con estar preparado, se lo logra. Exactamente. Uno de los mejores actos patrióticos que uno puede hacer, como dijo el economista Bulat, es estudiar. Exactamente. Gracias, muchísimas gracias. Y bueno, gracias, Manuel. Solo de corazón agradecerles nuevamente, y bueno, y decir: las Malvinas son argentinas. Inmensamente contento de compartir estos momentos en los 40 años de la gesta de Malvinas, 40 años que no son pocos, pero que demuestran en primera instancia que es la única causa
que une a toda Latinoamérica. Un solo motivo: las Malvinas son y serán argentinas, que es como tiene que ser. Y para esto se les dice excombatientes, pero para mí son combatientes, porque la causa aún continúa. Y aunque le digamos excombatientes, como excombatientes, son extraordinarias personas. Y yo quiero saludarlos y recibirlos a ellos como amigos que son. Y por eso quiero empezar primero saludando a Conrado Zamora. Muy buenas, ¿cómo te va, hermano? Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes a toda la audiencia tuya, ¿no? Malvinera. Bueno, aquí estamos haciendo este programa especial dedicado justamente a los 40 años, en donde, bueno, en su momento a vos te tocó participar como qué en la gesta. Yo en 1982, en la gesta de Malvinas, era encargado de navegación del buque de desembarco de tropas anfibias Cabo San Antonio, que tomó Puerto Argentino. Wow. Bueno. Y esto es para empezar. Bueno, seguidamente está un amigo también de corazón, Carlitos Bonetti. Bueno, un combatiente de tierra, ¿no? Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes, Carlitos. Bueno, en mi caso pertenecía al ejército argentino. En 1982 tenía el grado de cabo. Fui artillero y dentro de la artillería, artillero de defensa aérea. Me encontraba destinado en la ciudad de Mar del Plata cuando comenzó el conflicto y desde allí nos trasladamos a Malvinas. Estuvimos en tierra en la zona de Puerto Argentino brindando defensa aérea a la pista de aterrizajes de la ciudad principal de las islas. Buenísimo. Bueno, y también con nosotros en este encuentro está Daniel Arias. Bueno, es combatiente, pero para mí, ya saben, combatientes porque la causa continúa. Un extraordinario amigo que, bueno, ¿cuál fue tu papel? ¿Qué desempeñaste en la gesta de Malvinas? ¿Qué tal? Buenas tardes, Manuel. Por favor. Bueno, en mi caso estuve destinado en el destructor Ara Piedrabuena, de lo cual éramos los escoltas del Crucero General Belgrano junto al Buchar. Y bueno, en ese entonces yo soy un ex cabo segundo, también era artillero, cumplía funciones en la Torre 2 del Piedrabuena, ¿no? Bueno, hecha la presentación, yo les pediría que cada uno me vaya contando cómo fue la experiencia que tuvieron en combate. Bueno, además, ahora sí puedo decir que Conrado Zamora es el actual presidente del Centro de Excombatientes y también presidente de la Fundación Malvinas. Así que, bueno, Conrado, las medallas que tenés no son compradas, te las ganaste, ¿no? Como decís vos, nos la hemos ganado sirviendo al país y mi función dentro del buque San Antonio, un transporte de tropas anfibias, sin defensa aérea y sin defensa antisubmarina, éramos escoltados por toda la flota, porque lo que nosotros llevábamos para Puerto Argentino era todos los comandos anfibios, con los vehículos anfibios y personal de ejército, todos los comandos de las tres fuerzas. O sea, los comandos que tomaron las Malvinas, los primeros en desembarcar, iban en tu barco. No exactamente, está Sequeira acá, claro. Uno de los primeros comandos que vive acá, junto con Ramón López, pero ellos venían en otras unidades, o sea que tomaron Puerto Argentino. Fueron en simultáneo el desembarco. Desembarco además sumamente polémico, ¿no? Porque no sé si vos te has debido enterar que por qué o no se sabe bajo qué circunstancias los ingleses ya sabían dónde íbamos a desembarcar, ¿no? Sí, a nosotros, como lo explicó mi compañero Sequeira, que es un comando anfibio, nos salvaron las algas. Ah, esa no la tenía. Nosotros comúnmente llamados los cachillullos. Sí. En la zona que se iba a hacer el desembarco nos estaban esperando. Y había tantas algas que se enredan en la hélice del buque anfibio.
Ajá. Entonces cambiaron de lugar. Cuando ellos quisieron cambiar todo su armamento, nosotros ya venimos bajo a tierra. Y eso lo salva prácticamente de ser Prácticamente no hay acribillado, ninguna ¿no? baja ahí. Después sí tuvimos la baja en la gobernación, ¿no? Con el capitán Chachino. Ahora, mientras tanto, ustedes cuando reciben la orden, ¿no? Porque eso es la otra parte de la historia, ¿no? Ustedes reciben la orden de salir a una misión, ¿no? Fue un día... Pero sin ninguna orden más. No, fue un día, un 23 de marzo, yo estaba en Salta y me dice, llega el avión a Salta, el naval, antes había el naval, Ajá. me suben ahí y me encuentro a todos los compañeros míos de las otras provincias. Dice, te venimos a buscar. Llegamos a Espora. Ni por qué, nada. Nada. Nos distribuyen en la flota de mar y nos dicen, ustedes, todo navegación Adentro. adentro y a tomar y hacer lo que le vamos a decir. Nada más, esto es un ejercicio combinado con el ejército, la aeronáutica, y ustedes preparen el derrotero, que es el camino hacia Río Grande, Nada más. acá, en Cabo Domingo. Ajá. Y de ahí íbamos con silencio de radio y en la mitad de la navegación nos dicen, señores, vamos a Malvinas, el almirante Busser. El almirante Busser y el coronel Seineldín estaban conmigo dentro de la unidad Cabo San Antonio. Pero a mí me habían presentado como ingenieros, como no tenían jineta ni nada. Sí. Entonces yo le decía, che, viejo, vení. Anécdota, vení, vamos a comer, viste, como siempre en la bala ahí. Sí. Y después me dice, ¿usted sabe quién es? Es un amigo, le digo. Era el almirante Busser. Y Seineldín. Esa es mi historia como cabo, tenía 19 Siendo cabo, años. ¿cuántos años tenía? 19. A los 19 años. Entonces nosotros íbamos con silencio de radio, escoltados por todos los demás unidades de superficie de la Armada y un submarino. Íbamos escoltados porque nosotros no tenemos defensa y tampoco tenemos quilla, es una lata abajo. Claro. Entonces entrábamos a la playa nosotros. ¿Y el Santísima Trinidad Es el buque insignia que... en dónde estaba en ese momento? No, ese estaba en la proa nuestra, adelante. O sea, adelante. estaba la Santísima, la Hércules y los destructores. Ajá. Nosotros éramos al medio, éramos los más cuidados. Íbamos con silencio de radio, pasando Comodoro Rivadavia, nos agarró un pesto. Y ahí uno de los vehículos anfibios, Oruga se llamaba, se desprendió. Casi lo perdimos tanque de combustible. El chofer de ese vehículo, que hace poco murió en el Bolsón quemado, vivía acá. Era, la madre todavía vive acá, en Ushuaia. Él dijo, vio que el buque hace así, y para cabecear, cuando el buque hizo así, como no cabecea, cae, no tiene quilla, el tipo le metió marcha atrás y lo acomodó como metía un auto, en plena navegación. No te puedo Eso fue historia. Y ahí salvamos ese vehículo, porque si no, había que cortarle las lingas y que se vaya. Claro. Y él lo salvó. Ese chico, desgraciadamente, hace 2 años murió en el Bolsón, quemado por salvar a una familia. Pero bueno, son historias de vida. Claro. Ahí cuando nosotros rompemos el silencio de radio, porque íbamos, y el almirante nos dice, vamos a tomar Malvinas. Entonces ahí ya se enteran porque veníamos todos en sigilosa, o sea, veníamos mudos, no se podía hacer nada. ¿Cómo sentís eso? Y te hace hombre en un minuto y no te das cuenta. Porque es así, de pasar un ejercicio que hacíamos siempre a estar algo real y te caminas, te cambia todo. O sea, ya dependés de tu compañero. Y vine para esto y es lo que tengo que hacer. Sí, yo tengo una anécdota después que hundieron el crucero de Belgrano con un concreto de Salta, pues yo tenía todo salteño. Porque era así, vos entrabas y tenían de tu provincia. Yo tenía un salteño, me dice, cabo, me dice, ¿qué pasa si nos pegan a nosotros? Digo, te voy a mojar los pies y te voy a morir. Le digo, ¿qué querés que te diga?
y era un humor para levantar la cabeza vale. de ellos y ja, pero sí sirve para levantar el ánimo porque estaban caídos de todo. Hoy actualmente lo veo cuando voy a Salta y siempre nos acordamos lo mismo, pero bien. Qué bárbaro. Bueno, mira vos, y así es como es en realidad un 1 de abril, ¿no? Y después me tocó estar en el rescate de la red Sobral. Ajá. El aviso que fue bombardeado y perdió su puente, también estuvimos ahí. Y después pasando la guerra, ya acá en el 84 yo vine de pase a la base, me tocó estar en 2 rescates, en el B200, en el Monte Orozco, veía a Policarpo, acá con la Indómita, y cuando se estrelló el gobernador Trejo Noel. Ah, claro. Así que bueno, después ya me retiré y quedé vivir en... Solo te faltó rescatar a Belgrano. No, pero bueno. Lo del crucero Belgrano nos pegó mucho. Sí. Yo después, una anécdota mía, ¿no? Después de 20 años, voy a la casa de mi primo. Le digo, lo veo a mi tía y me ve entrar, viste, somos... Le digo, ¿y José? Sí. Y se la voy a llorar y se me desmayó. ¿Qué pasó? Le digo, murió en el crucero, dice. Yo no sabía que tenía mi primo en el crucero. Mira vos. Bueno. Anécdota de vida. Y ahí nos quedamos para pasar a Carlitos Bonetti. Bueno, hombre, si habrá recibido bombazos. ¿No? Bueno, porque justamente no solo los artilleros no solo tiran, sino también estamos en el medio de los blancos que tenía el enemigo, justamente. ¿Y en dónde era tu puesta de combate? Porque vos estabas en las mismas Islas Malvinas, ¿y en qué barco te tocó llegar? Yo era operador de un sistema lanzamisiles para defensa aérea. La Argentina lo había adquirido hacía muy poco, llegaron en noviembre de 1981 al país, de fabricación franco-alemana. Era lo más avanzado que había, no solo en Argentina, te podría decir, en el mundo. Sí. Era un sistema muy avanzado de defensa antiaérea, que no se trataba de cañones, sino de misiles. Blanco favorito de los Harrier. Correcto. Los Harrier en realidad no buscaban destruir la defensa aérea, lo que buscaban era destruir la pista de aterrizajes. Nosotros, una vez que recibimos la orden de ir a Malvinas, salimos de Mar del Plata, llegamos a Comodoro Rivadavia, unos días de trasladar el material en 100 vuelos de Hércules distintos, desde Comodoro hacia las islas, y en el último vuelo, el día 16 de abril, cruzamos a las islas. De allí nos instalamos para brindar defensa aérea a la pista de aterrizajes de Puerto Argentino. ¿Qué era lo que estimaba Argentina, y que de hecho fue así? De que había un bloqueo naval. No podían llegar los buques de abastecimiento hasta las islas porque iban a ser hundidos. Había un bloqueo aéreo. Todo avión que sobrevolara las 200 millas de zona de exclusión impuesta por Gran Bretaña iba a ser derribado. Aún así, los pilotos argentinos, los pilotos de Fuerza Aérea, en los Hércules, aviones de carga desarmados, no tienen absolutamente nada con qué defenderse, en todo momento siguieron cruzando a las islas. Y pista de aterrizaje aptas para ese tipo de aviones había una sola, estaba en Puerto Argentino. ¿Qué debía hacer Gran Bretaña? Destruir la pista de aterrizaje. Si destruía la pista de aterrizaje, se acababan los vuelos, se acababa el abastecimiento, no teníamos más munición, no teníamos más alimento, se terminaba la guerra. Nuestra misión, defender esa pista de aterrizaje. Gran Bretaña, a través en un primer momento, lo intentó con aviones Vulcan. Aviones Vulcan a gran altitud. Que son bombarderos que bombardean desde gran altitud. Exactamente. Por eso... pasaron el día 1 de mayo, que fue el primer ataque que tuvimos en las islas. Allí comenzó el conflicto. Ahora, perdón, los Vulcan
no despegan del portaaviones. Los Vulcan no despegan del portaaviones. Los Vulcan ¿De dónde despegan? Los Vulcan venían desde Isla Ascensión, en el norte de África, entre África y Brasil, para ubicarnos geográficamente, al norte de África y Brasil. Allí está Isla Ascensión. Es una isla, una colonia de las tantas que tiene Gran Bretaña, y allí tienen una fortaleza aérea. Desde allí partían los Vulcan, con aviones de reabastecimiento en vuelo que volaban junto con ellos, los reabastecían de combustible en el aire y con eso podían llegar a Malvinas. Con eso llegaron el 1 de mayo, 4:40 de la mañana, llegaron y se lanzaron a la pista de aterrizaje en forma oblicua, 2 aviones en forma oblicua, descargando sus bombas, a fin de dar en la pista. Pero aviones a gran altitud no llegaban nuestros misiles, no llegaban los cañones, menos aún las armas portátiles, no había con qué tirarle. Los aviones pasaron, descargaron sus bombas, pero esas bombas que fueron cayendo una detrás de otra, con tanta suerte para nosotros, que la última de las bombas que lanzaron pegó 10 metros antes de la pista. Ninguna de ellas lo pudo destruir. Bueno, y tampoco le dieron a las unidades antimisiles, ¿no? Así que desde ahí los aviones se fueron. Ahora, ¿llegaron ustedes a batir algún avión? Nosotros a las 7 de la mañana, o sea, unas horas, 2 horas después, lo intentaron nuevamente, pero ahora lo intentaron con aviones Harrier. Los aviones Harrier son caza-bombarderos. Claro. Son aviones caza, aviones de combate caza, pero a la vez pueden transportar una bomba de 1000 libras. Lo intentaron con 4 aviones Harrier. Que se lanzaron hacia la pista, pero los aviones Harrier, ¿qué ventaja tienen? Son aviones que vienen a baja altitud, entonces podían tener más precisión que con los aviones bombarderos. Claro. Se lanzaron a la pista, pero a baja altitud quedaban al alcance de nuestras armas. Allí pudimos hacer nuestro primer lanzamiento de misil y nuestro primer avión Harrier derribado. Y ahí dejémoslo. Por favor, porque nos va ganando el tiempo y todos tenemos que... Bueno, Arias, vos estabas, a vos te tocó, sos de la Marina, bueno, y en tu trayecto hacia las Malvinas, ¿también te pasó lo mismo? Ustedes los embarcan, toman un rumbo, no saben a dónde van a ir. Sí, exactamente. Nosotros cuando ya estaba previo lo que había pasado en el tema de las Islas Georgia, a nosotros nos sorprendió mucho todo el movimiento que teníamos en Puerto Belgrano, ¿no? De todas las unidades. Lo que nos llamó mucho la atención, la cantidad de armamento que iban cayendo a puerto. Nosotros también, la cantidad de municiones que para nosotros era como... O sea que, para explicarlo mejor, el tema de las Islas Georgia fue el conflicto anterior que dio casi como inicio, o que se anticipó, ¿no?, al conflicto de Malvinas. Sí, digamos, ¿no? Hoy es fácil hablar con el libro el lunes, ¿no? Claro. En el sentido que para nosotros, digamos, también tenía 19 años, todos aquellos que pensaban que íbamos a hacer un ejercicio normal, como se venía haciendo con los sunitas, con las armadas de otros países, para nosotros era algo normal. Pero lo que sí llamó mucho la atención la cantidad de armamento, que había también gente de ejército, bueno, los infantes de marina, bueno. Pensamos que íbamos a ir a un ejercicio como todos los años se hacía. Es así cuando salimos desde Puerto Belgrano, creo que fue el 28 o 29 de mayo, en esa fecha por ahí, cuando ya las unidades empezaron a partir todas. Vaya a saber a cuántas millas cuando el comandante anuncia por los parlantes que esta unidad ha sido destacada para la zona norte de Malvinas. Y ahí es cuando nos anuncian que íbamos a la toma de Malvinas. Imaginá los más jóvenes que damos 19 años y decir vas a la guerra. No entendíamos nada. Yo me refiero siempre a los más jóvenes porque en esa época que toda la vida iba así, siempre Malvinas Argentina, no es como hoy, ¿no?, que hoy tienen toda la información de todo. Claro. Y nosotros quedamos pasmados. ¿Cómo que vamos allá a Malvinas?, dijimos nosotros. No entendíamos nada. Y es así como decía Conrado. Cuando empezamos toda esta navegación sigilosa, era ya todo sigilosa total,
digamos, las guardias como corresponde. Imagínense que la toma de Malvinas iba a ser el 1 de abril, Claro. que se llamaba la Operación Azul, No. porque se posterga. Ajá. Se posterga porque era terrible la tempestad que teníamos. Ajá. Entonces muchas, por ejemplo, en este caso, creo que el San Antonio el que más dificultad tenía de poder llegar a playa, como quien diría, pero era terrible la dificultad que teníamos, cómo estaba ese día, lo que era el mar, digamos, los vientos huracanados que sabemos tener acá en Atlántico Sur, que son terribles. Por eso se posterga para el día 2. Ajá. El día 2. Qué increíble, ¿no? La verdad que sorprende. Encima no solo tenían que combatir, sino también con las inclemencias del tiempo, ¿no? Y hablando de tiempo, nos va ganando el tiempo. Yo creo que amerita, llegados los 40 años de la gesta, que cada uno de ustedes exprese su sentimiento y nos diga, bueno, cómo tenemos que continuar esta batalla hasta que las Malvinas sean argentinas, Conrado. Empezamos con vos. No, yo le dejo a las futuras generaciones, estamos dejando un legado que no tienen que entregar nuestra soberanía de ningún territorio nuestro, de ninguna provincia, ni de mar. Que la sigan peleando en forma pacífica, pero Tierra del Fuego ya ha demostrado, más Ushuaia, la política de Estado sobre Malvinas, que me gustaría que las otras provincias también se acoplen, no solo el 2 de abril, el 2 de mayo. Acá en Ushuaia o en Río Grande se vive todo el año Malvinas. ¿Entendés? Y ese es el mensaje que le dejo a todos. Y otro de decirle a la vieja reina, no le gusta mucho a la reina Isabel, Sí. que nosotros, el hombre en el 69 ya pesó la luna y los argentinos no somos colonia de nadie. Y vamos a seguir peleando, como dijo San Martín, por ser un país libre. Y te agradezco, vos que sos de Perú, al pueblo peruano el apoyo que nos dio, y ustedes nos están dando clase de cultura. El billete de Perú está Don José de San Martín. Y acá tenemos una ballena. O sea, el cambio que hay, ¿me entendés? Exactamente. Es cultura. Desde ya, todos los veteranos del país les agradecemos al Perú por el apoyo de todas las fuerzas aéreas que trajeron. Y no regalen nada. Si nosotros no los podemos usar ahora, las futuras generaciones lo van a usar. Y yo te puedo asegurar que pocos países se sienten tan hermanados como la Argentina y el Perú. Así que yo también te agradezco y por eso estoy acá también. Muchas gracias. Carlitos Bonetti, Bueno, ¿qué nos puedes decir a los 40 años? A los 40 Además, años. tengo que decir que tengo que agradecerte ahora Malvinas. Yo les digo a todos, no es casual, sino también partió de una idea de Carlitos que se pudo concretar y aquí estamos, ¿no? Agradecido. Bueno, ¿qué puedo dejar como mensaje? Aquellos que estuvimos en una guerra, no deseamos otra, para nadie en este país. Por lo tanto, una manera, a ver, cuando vamos al colegio, si nosotros sabemos pararnos con diplomacia delante de otra persona y por el diálogo llegar a un entendimiento, nunca vamos a llegar a las trompadas. Cuando llegamos a las trompadas es porque cuando no tenemos palabras, cuando no tenemos, no sabemos defendernos desde la palabra, llegamos a los golpes. Eso nos pasó en Malvinas. Nosotros llegamos a los golpes, llegamos a una guerra porque no supimos manejar la diplomacia. Entonces, quienes estuvimos en una guerra, no queremos otra. ¿Qué podemos decirle a la juventud? Estudien, capacítense, no para la guerra, sino que esa va a ser la manera de nunca llegar a una guerra. Y vamos a poder recuperar Malvinas, pero como debió ser en 1982, como debe ser hoy, por la vía diplomática, por la vía del entendimiento entre los hombres. Y eso se hace desde el conocimiento. Entonces, estudiando en las aulas, cada día estamos aprendiendo a defender Malvinas. Hoy no sabemos, a lo mejor nos ponen un problema matemática y decimos, ¿qué tiene que ver con Malvinas? Sí, tiene mucho que ver. Eso nos está abriendo la cabeza para saber cómo en el día de mañana vamos a saber desde la palabra, desde el diálogo, desde el entendimiento entre los hombres, poder recuperar ese territorio que no les quepa ninguna duda, legítimamente nos pertenece. No será por la vía armada como nos tocó a nosotros, pero sí será
desde el estudio, desde el conocimiento y por la vía del entendimiento. Y quiero hacer Sí. una mención antes del futuro hacia los jóvenes. Yo creo que lo que ha demostrado, por ejemplo, vamos a dar un pequeño ejemplo, lo que es Tiago, lo que pasó en Comodoro Rivadavia, de enfrentar a una docente, un niño de 8 años, decirle las Malvinas son Argentina, por más que la docente contradecía a ese niño. Y ese niño le decía, las Malvinas son Argentina. Y la verdad que eso enorgullece a los veteranos de guerra. Y después hoy yo sé que, y tengo muy asumido que también hoy tenemos la ley Tiago acá de llevar la insignia de las Malvinas en el guardapolvo. La verdad que eso también, lo que es el clamor de nuestro querido pueblo fueguino, ¿no? Y quiero agradecerte que lo hayas mencionado, porque justamente demuestra una vez más que nosotros estamos diciendo que hay que estudiar, hay que prepararse. Y en esto uno dice, ¿por qué? Dice, nada más que por llevar, digamos, en el guardapolvo a las Malvinas es suficiente. No. El hecho es que en las escuelas es donde se genera y donde se tiene que generar el espíritu malvinero. Y si es una escuela con valores y con realmente sentimiento patriótico, es lo que se va a enseñar. Que no es el ejemplo que tenemos de otros personajes que conocemos que han estudiado en escuelas anglófilas y que obviamente nos damos cuenta de lo que han hecho cuando lo que han aprendido es más la historia de otros países y no la historia de nuestro país. Así que, Dani, te agradezco muchísimo que hayas mencionado la ley Tiago y que, bueno, lees la palabra a Conrado que nos va a cerrar esto. No, yo ante todo te agradecemos. Quiero que nunca te olvides también de la participación de la mujer en la guerra. Upa, gracias. Tenemos una veterana acá, oficial de comunicaciones de la Marina Mercante, del transporte Ara Bahía San Blas. Con orgullo la tenemos en Ushuaia. Y el resto de las combatientes que están por todo el país. Un aporte también que se conoció después de mucho tiempo, pero hoy, como ya estamos grandes y todo, sí, se reconoce como veteranas de guerra, y tener una acá es un orgullo para Ushuaia, capital de Malvinas. Lo que es difícil es tenerlas en la televisión. Pero otro tema. Pero ese es otro tema del cual hablaremos en otro momento. Muchísimas gracias, Conrado Zamora, Carlitos Bonetti, Daniel Arias. Bueno, realmente combatientes de Malvinas. Gracias por todo lo que hacen y siguen haciendo por recuperar a nuestras Malvinas. Y además, bueno, Canal 11 se suma a esta gesta con este programa especial, por lo cual me siento inmensamente contento de pertenecer a todo este grupo de gente que cuando se trata del tema Malvinas se la juegan enteros y lo demostramos con hechos. Así que, muchas gracias a vos. Muchas gracias. Y un saludo a tu pueblo. Gracias. Bueno, de esta manera nosotros terminamos este pequeño encuentro con los excombatientes y vamos a seguir compartiendo el especial sobre los 40 años de la gesta de Malvinas. Realmente aquí estamos compartiendo un momento inmensamente grato en lo personal y realmente también para todo el mundo malvinero. Porque, bueno, en el día de hoy vamos a tener el enorme agrado de compartir una charla con un malvinero, si los hay, y quien es nada más ni nada menos, no solo profesor, tema por lo cual resulta muy interesante el tema que hoy nos va a ocupar, sino porque además es el señor gobernador. Así que quiero darle la bienvenida. Muy buenas, ¿cómo le va, señor gobernador? No, bueno, gracias a vos por la invitación y toda la gente que hace el programa. Bueno, nosotros inmensamente contentos. Además, bueno, como sabrá, la causa Malvinas acá en Canal 11 late, tiembla, y esta es una pequeña muestra de eso.
y que realmente usted tenga una extraordinaria predisposición para venir a compartir con nosotros este programa es todo un enorme placer y una alegría, ¿no? No, al contrario. Insisto que el agradecido soy yo por la invitación y, como vos decís, se siente Malvinas cuando uno entraba al estudio, que recién veía la imagen, estaba al costado y habla de lo que se siente, y eso está bueno, y creo que a todos los fueguinos nos hace muy bien. Mire, justamente, vamos a arrancar, ¿no? Para ir rompiendo el cubito. Hace muchos años, hace más de 10 años, 11 años, vino a Tierra del Fuego el presidente del Comité de Colonización de la ONU, y obviamente vino, porque él hacía una visita a todas las supuestas colonias que estaban o queriendo independizarse, ¿no? Y eligió Tierra del Fuego y vino a Ushuaia, obviamente, por el tema Malvinas. De pronto lo invité al programa de televisión. En esa época salíamos al aire con Hora Malvinas. Vio la plaza. Mostraron las imágenes de la vigilia. Y me acuerdo, dijo, ¡ah, caramba! Esto no es un pedido por administración. Tal cual. ¿No? Tal cual. Esto que estoy respirando es realmente cierto, ¿no? Y le digo, y no sabe lo que es en Río Grande. Sí, yo creo que muchos no conocen cómo se vive o cómo se siente la causa Malvinas, sobre todo en la Patagonia, sobre todo en Tierra del Fuego, ¿no? Muchos piensan que es un reclamo o es un capricho de la Argentina, pero la realidad es que la Argentina tiene todo el contenido por lo cual tranquilamente puede justificar digamos que Malvinas son parte real de nuestro territorio y para nosotros parte real de nuestra provincia. Pero creo que, es lo que vos decís, el toque final se da cuando pisan suelo fueguino, pisan suelo de Malvinas. Exacto. Ahí cambia la historia. Ahí cambió y bueno, y él justamente lo invité para charlar así, como estamos charlando ahora, y me dijo, me encantaría, me dice, pero no puedo ir porque si no sería muy parcial. Y con este tema tengo que ser muy imparcial, pero me llevo la total satisfacción de saber que Argentina está reclamando algo que todos sus pobladores lo están pidiendo y que no es un pedido por administración o simplemente por un simple pedido, digamos, diplomático, ¿no? Y eso, la verdad que nos llenó de enorme alegría a todos los malvineros porque se fue con el corazón así, sabiendo que acá se vive Malvinas, ¿no? Tal cual, se respira Malvinas, se vive Malvinas, el pueblo fueguino es malvinero. Si hay algo que nos une, siempre digo, puede haber cualquier conflicto en nuestra provincia, hemos pasado de todo tipo, pero creo que la vigilia, el 2 de abril, se vive con un respeto y con una unidad única, ¿no? Entonces eso está bueno en estos próximos acontecimientos de la vigilia del 2, va a estar todo el arco político a nivel nacional, de la provincia, las distintas organizaciones civiles, todo el mundo, todos unidos en el himno, todos unidos en la Marcha de Malvinas, todos unidos al izar el pabellón nacional, y eso habla de que es una causa de todos, no de algunos. Y toda América Latina, pero la única causa que está unida, ¿no? Sí, la verdad que... extraordinario. Sí, uno desearía que a veces... todos los pueblos, estoy convencido que todos los pueblos de América Latina defienden la causa. Algunos gobiernos, tristemente, de América Latina a veces tienen ese doble estándar, que es que nos acompañan, nos apoyan en el reclamo, pero después favorecen ciertas actividades británicas en Malvinas Atlántico Sur, como son los vuelos desde Brasil, o a veces desde el Uruguay, o a veces pasó con algún gobierno de Chile. Pero el pueblo latinoamericano la siente como suya y eso está muy bueno porque nos ayuda, creo, como Argentina a seguir avanzando en nuestra causa. Y claro, y que por la causa Malvinas empezamos a entender que América Latina tiene que ser una sola, ¿no? Sí, tal cual es la causa de todos, de la patria grande que uno desea, por eso insisto, los pueblos están unidos en América Latina. A veces hay alguna cuestión de algún gobierno en particular, pero los pueblos están unidos bajo la bandera de Malvinas. Bueno, y hablando de estos 40 años que nos reúne ahora, a mí me resultó muy interesante, porque otro malvinero, si los hay, es el ministro Tayana, ¿no? Desde que fue canciller con el presidente Néstor Kirchner, era un gran batallador por el tema Malvinas. Y bueno, hace poco, cuando vino acá, realmente me imagino
fue una sorpresa muy grande, ¿no? Este proyecto de la base naval integrada, que él, dicho por él mismo, es un homenaje a los 40 años de la gesta de Malvinas, ¿no? Sí. Yo le pediría que explíqueme en sus palabras por qué él dijo eso, que lo debe haber charlado con vos. No, a ver, se ha hablado muchísimo en estos años de la base naval integrada, ¿no? De Ushuaia como lugar de esa base más amplia, donde esté bien presente las fuerzas, las 3 fuerzas de defensa de nuestro país, pero también todas las instituciones que tengan que ver con Malvinas y con la Antártida, con el Atlántico Sur. Y él eligió darle fuerza real, concreta, de empezar la construcción de esa base en el homenaje a los 40 años. Bien vos lo decías, Tayana creo que es una de las personas más lúcidas que tenemos en tema de relaciones internacionales, hoy como ministro de Defensa, y entiende claramente el significado de esta base naval integrada, que es, a ver, no es que la Argentina se prepara para una guerra, no es que la Argentina toma un posicionamiento militar fuerte y exagerado, no, la Argentina lo que hace es decir, a ver, en homenaje a lo que fue Malvinas, en homenaje a la defensa de nuestro territorio, en homenaje a los que dieron su vida, nosotros lo que queremos es tener una presencia acorde desde lo militar y desde lo científico, desde ambas miradas. Así que para todos los fueguinos es creo que un anhelo tener esta base naval integrada, tener más presencia de las fuerzas en nuestra provincia. Estamos trabajando para que un sector del ejército se pueda asentar en Tolwyn, más fuerza de la aeronaval y la fuerza aérea también en Río Grande y también en Ushuaia, la Armada, la Marina con mayor presencia acá en Ushuaia con la base naval. Así que realmente digo, es una apuesta muy fuerte de la Nación, una apuesta muy fuerte del Ministerio de Defensa en un proyecto que llevaba muchos años que se hablaba, pero no se avanzaba concretamente. Y bueno, hay un avance bien concreto de este proyecto de la base naval integrada. Claro, y esto de la base naval integrada en realidad es como la piedra de toque o el inicio, gracias a la causa Malvinas, como lo dijo el ministro Tayana, de un proyecto mucho más ambicioso que puede llegar a cambiar prácticamente la matriz hasta económica de Tierra del Fuego, como es el polo logístico antártico, ¿no? Sí, la verdad es que ahí hemos trabajado mucho con el Ministerio de Defensa, en su momento con Agustín Rossi, con el ministro Culfas, para separar ambos proyectos. El polo logístico antártico es un proyecto netamente comercial, productivo, ¿no? Que cuando nosotros asumimos dentro del plan de ampliación de la matriz productiva estaba el polo logístico antártico. Y en los próximos días vamos a tener, no un anuncio, porque los anuncios a veces no se concretan, sino un avance muy importante que tiene que ver con el desarrollo portuario de la provincia de Tierra del Fuego. Tierra del Fuego tiene un posicionamiento no solo geopolítico, estratégico muy importante para lo que es el comercio del mundo, para lo que es la Antártida, el Atlántico Sur, y necesita desarrollar su red portuaria. Hoy estamos trabajando fuertemente en el puerto de Ushuaia, pero se viene el polo logístico antártico, la base naval integrada y una red portuaria más importante y más grande para la provincia. Además, un dato curioso con todo esto es que cuanto más Tierra del Fuego se desarrolle, más cerca vamos a estar de las Malvinas. ¿Es así? Tal cual. A ver, la verdad que hoy merece el rechazo del mundo lo que hace Gran Bretaña en Malvinas, el Atlántico Sur. Porque Gran Bretaña y la OTAN hoy se escandalizan por la invasión en Ucrania y todos condenamos, porque nadie tiene que invadir el territorio que no le corresponde, ¿no? Y ellos hablan de la paz y ellos hacen exactamente lo mismo. Hoy Gran Bretaña tendría que recibir el rechazo del mundo, porque es el mayor colonialista que tenemos hoy en el mundo. Hoy no se entiende en el siglo XXI una guerra, tampoco se entiende el colonialismo, y Gran Bretaña sigue siendo colonialista, sigue siendo imperialista, sigue teniendo territorios que no le corresponden, y lo ha logrado por la fuerza, esta es la realidad. Entonces tiene que recibir la misma condena que recibe Rusia hoy, ¿no? De parte del mundo y de las naciones. A ver, pero la realidad es que nosotros como Argentina hemos entendido el posicionamiento de Tierra del Fuego, y si crece Tierra del Fuego, crece la nación, crece la presencia argentina en el Atlántico Sur, tan importante, crece la presencia de la Argentina en la Antártida, tan importante. El ministro de Defensa ha sido claro con la base Petrel, tan importante para la Argentina y para el desarrollo turístico. Y eso justamente a mí me permite reflexionar, ¿no? Como diría, y encima, como diría un escritor, ¿cuánta historia para tan poca tierra? Tal cual. Estamos hablando de las Malvinas. Y es hasta literalmente, ¿no?
porque es más piedra que tierra las Malvinas. Sí, pero el recurso natural que hay en Malvinas, el recurso de pesca, de hidrocarburos. Hoy el gobierno de la provincia ha adquirido un sistema en el cual monitoreamos minuto a minuto los barcos que se mueven en territorio nuestro. Y para nosotros Malvinas es nuestro territorio. Y es increíble cómo tantas empresas, compañías pesqueras con permisos ilegítimos británicos están pescando. Se llevan los recursos que son nuestros, lo mismo de hidrocarburos. Hemos empezado a aplicar la ley provincial contra las empresas que están trabajando en la extensión, ampliación del puerto en Malvinas, una empresa británica. Bueno, nosotros entendemos claramente que tenemos que defender los recursos naturales desde la paz, desde la verdad, desde la garantía que nos da el derecho y que nos dan todos los argumentos que el mundo entiende que realmente son verdaderos, son ciertos. Bueno, el único que no lo entiende hoy es Gran Bretaña y sus aliados. Y claro, y por eso además quiero realmente agradecerle públicamente porque la frase que usted dijo al respecto de la pesca es extraordinaria, ¿no? Cuando dijo que defender nuestra pesca es también defender nuestra soberanía. Y eso es mirar al mar, ¿no? Que es lo que tenemos que empezar también a hacer, ¿no? Sí, tal cual. Nosotros hemos pedido hace poquitos días al Consejo Federal Pesquero ampliar la capacidad de pesca en el mar argentino, por ejemplo el calamar. Claro. Digo, es un producto que se va hacia Malvinas y que lo terminan aprovechando aquellos que tienen permisos ilegítimos por falta del desarrollo nuestro. La verdad que Gran Bretaña está muy cómoda, ¿no? Y esto lo compartimos siempre con Guillermo Carmona. La Argentina con aquel acuerdo Foradonis-Duncan y otros acuerdos le ha dado una serenidad, digo, de que puedan hacer lo que quieren y no podemos dejar de hacer lo que quieren. Digo, son recursos nuestros, insisto, siempre desde la paz y del diálogo, desde la diplomacia, pero con toda la fuerza de nuestra ley. Como profesor quizás me va a entender el acuerdo Foradonis-Duncan, como en lo personal lo veo, ¿no? Por ejemplo, en la hermana República de Perú, que ayudó también muchísimo en la Guerra de Malvinas, ¿no? Motivo por el cual está la plaza, que fue un reconocimiento en los 30 años, ¿no? Por ejemplo, ahí existen colegios donde, por ejemplo, los norteamericanos tienen un colegio Abraham Lincoln donde se enseña historia norteamericana, inglés, todo se habla en inglés. Los japoneses también tienen su colegio donde enseña historia de Japón, se aprende japonés. Los ingleses también tienen sus propios colegios donde se aprende inglés, historia inglesa y sobre todo una anglofilia, ¿no? Inmensa. Ahora, cuando aquí me enteré que donde había estudiado el gobierno anterior, la mayoría de nuestros funcionarios era nada más y nada menos que el Newman's, que es el colegio anglófilo de la Argentina. Yo dije, bueno, era obvio que se tenía que venir un acuerdo Foradonis-Duncan. Y sí, la verdad que uno desde chico en la escuela vas mamando ciertos conceptos, ciertas ideas, ciertas miradas. Y la formación de ciertas instituciones no son neutras. Digo, la educación, igual que la política, no es neutra. Digo, siempre tiene una carga ideológica, ¿no? Sea de la mirada que sea. Ese tipo de colegios tienen esa carga ideológica, ¿no? Son para eso. Entonces es entendible que ciertas decisiones tengan que ver con ese concepto, con esa mirada con los cuales fueron formados. Claro, y entonces de pronto me encuentro con la ley Thiago, que parece, ¿no? Parece una cosa nimia o quizás sin importancia, pero que un niño argentino haya decidido que llevemos a nuestras Malvinas en los guardapolvos es de una enorme significancia, ¿no? Y que realmente, bueno, en esto el gobierno haya apoyado enormemente, a mí me llena de alegría, ¿no? Sí, hay que felicitar a la legislatura, porque realmente la Comisión 7 que le integran todos los legisladores apoyaron. Pero mira, la ley Thiago, ahora hay otro chiquito en Salta, viene a veces de alguna manera a enfrentar otras posiciones. Digo, tuvimos candidatos a diputados, no sé si terminaron siendo electos, que decían que había que entregar las islas, que las islas no eran nuestras, justamente porque hablando del idioma, el aprendizaje del idioma. Entonces, falta mucho por malvinizar, falta mucho por malvinizar. Por eso digo, a veces los 40 años ojalá sirvan
Ojalá sirvan para que la sociedad argentina en su totalidad entienda que es una causa de todo, no de unos locos, de unos solos o que es para el olvido, no, justamente todo lo contrario. Pero ahí viene el gran desafío nuestro, que es de demostrar con sentido común, con razones, dar criterios de que es una causa válida, insisto, no una causa de unos locos, no una causa de un pueblo entero. Y ojalá lo entiendan todos los sectores políticos, todos los sectores políticos. Exactamente. Además, como profesor, por eso yo tocaba el tema, debe entenderlo muchísimo más, aparte que lo vengo siguiendo como malvinero desde que era intendente de Río Grande, pero debe sentir la causa muy, muy fuerte, ¿no? Porque justamente nuestros héroes, obviamente, no son inmortales. Tal cual. Y en algún momento no estarán con nosotros, ¿no? Sí. Y no seguirán, para mí son combatientes, porque siguen combatiendo por la causa. Cuando ellos ya no estén, ¿qué es lo que nos va a permitir que la causa no decaiga? El pueblo. Y la educación. La educación y el pueblo, las dos cosas. Digo, el otro día lo hablamos con el ministro de Educación, en próximos días va a funcionar el Consejo Federal de Educación. Vienen todos los ministros de Educación del país, junto al ministro de Educación de la Nación, a sesionar en el Consejo Federal de Educación acá en la provincia. Y la educación es un pilar fundamental para el desarrollo de un país. No hay desarrollo de un país en serio, de una provincia en serio, si vos no tenés un sistema educativo que lo acompañe. Y acá vienen a trabajar justamente el tema Malvinas. Claro. Digo, es fundamental que nuestros chicos aprendan. Así como fue fundamental aprender sobre la 19640, que los pibes saben de qué se trata y que hay que reforzarlo porque pasa rápido. Digo, lo mismo con la causa Malvinas, ¿no? Hoy los pibes viven un momento cultural distinto al nuestro. Esta es una realidad. Y ahí la educación, digo, tiene un rol fundamental. Yo confío mucho en la educación, pero en el pueblo, en las dos cosas. Creo que cuando nuestros combatientes, nuestros queridos veteranos no estén, van a estar sus hijos. Hoy vemos cómo están en las distintas localidades los hijos de los veteranos y ya los nietos tomaron las banderas y siguen, pero tiene que ser una causa del pueblo, tiene que ser una causa del pueblo. Absolutamente. Y eso se trabaja a través de la educación, ¿no? Tal cual. Por eso serán quienes tienen que seguir con la causa, combatiendo por nuestras Islas Malvinas, hasta que logren ser, bueno, son argentinas, pero hasta que flamee la bandera argentina ahí, ¿no? Como sí, ojalá lo veamos, y yo creo que sí. Por eso hay que reclamar, hoy es el momento también de reclamar a las naciones del mundo coherencia. Así como se le pide coherencia a Rusia, que cese la guerra en un siglo XXI, también pedimos que cese el colonialismo a los países del mundo, esos países que tanto hablan de la paz, que tanto hablan de la integración mundial, que también, así como se sanciona desde que no puedan participar de un mundial, la verdad que no tendría que participar nadie que sea colonialista, que esté usurpando tierras en el siglo XXI a través de la fuerza como lo hace Gran Bretaña. Bueno, nos queda el cierre, gobernador, nos queda chiquito el tema, es impresionante, ¿no? Porque podríamos estar hablando mucho más, pero en estos 40 años yo le pediría, por favor, un mensaje a todo Tierra del Fuego de parte suya por los caídos en Malvinas y nuestros héroes. No, yo creo que el pueblo de Tierra del Fuego tiene la responsabilidad, también tiene el compromiso y la obligación de ser el abanderado en la nación de la causa Malvinas, en memoria de los que dejaron su vida en Malvinas, de los que la perdieron después, tantos combatientes que perdieron su vida después, por los que están hoy, por las familias, por los que en ese momento se alegraban cuando volvía la misma cantidad de aviones que habían salido, pero también lloraban cuando eran menos. El pueblo de Tierra del Fuego lo sufrió, lo vivió, lo experimentó. Hoy lo vive de otra manera y creo que tenemos esa responsabilidad por la memoria de nuestros veteranos que ya no están, por la presencia de los que están. Creo que tenemos la responsabilidad y el compromiso de llevar bien alto a lo largo y ancho del país, a lo largo y ancho del mundo, la causa Malvinas. Gobernador, no sabe cómo le agradezco de todo corazón esta nota, y más aún porque me estoy llevando, y no me equivoco en esto, a través de su trabajo, poner la semilla de que Tierra del Fuego va a ser el bastión de la causa de Malvinas. Y es parte de nuestra provincia real. Los primeros convencidos tenemos que ser nosotros. Así es. Muchísimas gracias, y bueno, siempre el corazón abierto para seguir combatiendo por nuestras Islas Malvinas. Muchas gracias. Gracias. Bueno, esto ha sido un placer enorme realmente compartir este encuentro con el señor gobernador, este
programa especial de Hora Malvinas para que la causa esté siempre presente en nuestros corazones y a través justamente de Canal 11 como corresponde y como corresponde a nuestro trabajo. Hasta un próximo encuentro, un placer, y las Malvinas son y serán argentinas, no nos olvidemos nunca.